Seguimos con más Restos Diurnos acá en www.radiolif.com y ya estamos con los primeros invitados de esta tarde-noche de estos Restos Diurnos. Hablamos de algunos de los integrantes de este oscuro laboratorio escénico. ¿Cómo estás, Facundo, Lala, Rodrigo? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui. Bueno, gracias por la invitación. ¿De qué se trata todo esto? Que bueno, en las imágenes y las lecturas de mierda de textos oscuros. Sí. Ya el nombre es atractivo. Sí. Ya de una. Uno quiere ir los jueves a las 21:30 ahí al espacio. A ver de qué se trata. A ver de qué se trata. En realidad es como una especie de equipo de trabajo que armamos en pos de investigar sobre distintas formas de llevar a escena textos que nos interesaran. El año pasado quise compartir esta idea con un equipo de actores, y bueno, lo que fuimos haciendo fue a ver cómo elaboramos estrategias para llevar esto a escena. Y empezaron a aparecer textos, todos los textos nos parecen que son oscuros siempre, en parte. No es que tengamos como un tipo de decisión en relación a qué es lo que mostramos como estrategia de lectura y de significación, sino que vamos como encontrando materiales que nos resultan erógenos o atractivos o deseantes para leerlo. Leo uno, ¿sí? Te doy el primero. Adelante. Así jugamos un rato. Chancha con cadenas. En la página 106 del Diccionario Folclórico Argentino, Buenos Aires, 1950, de Félix Coluccio, se lee: en el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilino, se habla de la aparición de una chancha encadenada que hace su presencia por lo común en horas de la noche. Aseguran los lugareños, vecinos a la estación del ferrocarril, que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas, y otros afirman que no era raro que corriera por los cables del telégrafo produciendo un ruido infernal con las cadenas. Nadie la ha podido ver, pues cuando se la busca desaparece misteriosamente. Esto es del Manual de Zoología Fantástica de Borges. Verás que, no sé, de oscuro tiene algo de oscuro, por supuesto, pero la idea es como jugar un poco con imaginarios, que nos despierte el ejercicio de la lectura, sobre todo porque leer para otro no es lo mismo que leer para uno. Y allí hay algo de generar universo. Nosotros le decimos generar paisaje, hablamos mucho de generar paisaje, para que el otro pueda imaginar con uno qué es lo que está pasando en esa lectura. Vamos armando como un repertorio de lectura, vamos elaborando como una estrategia para ese montículo, para esa acumulación, para esa situación de la lectura. Y a veces nos encontramos con cosas que son solamente para leerlas en silencio, esa práctica por ahí que tiene el lector que lee para uno. Y acá, bueno, se complica un poco el asunto, porque no es tan solo la lectura, sino es cómo convertir esa lectura en escena, cómo generar una grieta para generar teatralidad, para generar teatro, para que te resulte atractivo, que no sea una especie de esa práctica encantadora que tenemos cuando somos niños, de que nuestros padres nos lean, sino también esa práctica encantadora a la que apelamos, que es leerle a los adultos, donde el universo ya está un poco más contaminado y, bueno, los mundos son distintos. No sé si alguno quiere leer otro pedazo o querés preguntar algo. Sí, en realidad me quedo pensando en esto de los universos. Me surgen, mientras vas hablando, es casi como una lectura que vas haciendo, si se quiere, pues me estás contando todo esto, de qué se trata, y me queda este universo íntimo, que uno se imagina ciertas cosas que no las va a exponer al mundo. Claro. Y después ese universo más pasable, o el universo exterior, que es el que supongo que van trabajando, y que creo yo, imagino, que lo que quieren es mixturarlos un poco para que no quede como ¿cómo sería la palabra o la frase?
lo que va, digamos, Claro, no, bien. no Lo Hay algo, superficial, claro, hay algo del Claro. orden de lo doméstico que necesitamos para poder invitar, y hay algo del orden de la grieta, digo, es como esa idea de un Cortázar que decía de que veo en la grieta del espejo y se me abre un mundo, digo, como poder generar esos mundos. No es no estamos hablando de algo museístico, ¿sí? Porque además el libro se ha convertido en un elemento que ya no todo el mundo consume, y a nosotros nos gusta, incluso digo, la lectura es papel lo que elegimos para leer, y buscamos versiones, qué sé yo, jugamos, tratamos de no cambiarle ni un punto ni una coma, que eso sea como una dificultad, que eso sea una problemática a trabajar, encontrar las voces, encontrar cómo decirlo. Hablamos siempre de la idea de banquete, de cómo invitar al espectador a este banquete, lo cual es algo medio complicado. Es como invitarte a mi casa, donde te voy a convidar a algo, pero no te voy a decir qué es, porque no te voy a decir que te voy a servir un pollo con papa frita, sino que el texto siempre puede ir cambiando, siempre podemos ir creando cosas nuevas. No sé, se va construyendo. Es un delicado banquete para curiosos y aventureros que tengan ganas de ir además un día jueves a las 21:30, que es un espacio que estamos militando, porque no hay mucho teatro los días jueves, que en invierno empieza a hacer frío, pero bueno, el corazón es grande y la casa caliente como para poder cobijar al aventurero que se atreva. No sé si alguno... Hay más textos. Hay Dale. más textos, sí. Vamos, Lola. Solo para dar cuerda y concertar a los relojes, Heréndira necesitaba 6 horas. El día que empezó su desgracia no tuvo que hacerlo, pues los relojes tenían cuerda hasta la mañana siguiente, pero en cambio debió bañar y sobrevestir a la abuela, fregar los pisos, cocinar el almuerzo y bruñir la cristalería. Hacia las 11, cuando le cambió el agua al cubo del avestruz y regó los yerbajos desérticos de las tumbas contiguas de los amadises, tuvo que contrariar el coraje del viento que se había vuelto insoportable, pero no sintió el mal presagio de que aquel fuera el viento de su desgracia. A las 12 estaba puliendo las últimas copas de champaña cuando percibió un olor de caldo tierno y tuvo que hacer un milagro para llegar corriendo hasta la cocina sin dejar a su paso un desastre de vidrios de Venecia. Apenas sí alcanzó a quitar la olla que empezaba a derramarse en la hornilla. Luego puso al fuego un guiso que ya tenía preparado y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar en un banco de la cocina. Cerró los ojos. Los abrió después con una expresión sin cansancio y empezó a echar la sopa en la sopera. Trabajaba dormida. Chan, 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 chan. Chan, Bueno, ahí alcancé a ver el título de este libro y sí es el título. un clásico. Es un clásico. El primer libro del Gabo, ¿no? Si no me equivoco. No es el primero, pero está dentro de los primeros, ¿sí? Es un texto de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Que es bastante duro igual la historia. Es bastante duro. Forma parte de nuestro de uno de las cosas nuevas que estamos armando, que se llama La nieta más puta, y que donde estamos trabajando. Hay algo particular que nos atrae de muchos textos que elegimos, que es, a pesar de los gérmenes que pueda llegar a tener en relación a lo que entendemos como teatro, esa idea del diálogo, del personaje, en este texto particularmente se da mucho, es no sacarle esa particularidad que tiene de que sea un texto literario, que no haya sido pensado para el teatro en un principio. Entonces dejamos los dijo, por ejemplo, cuando dice la abuela, dice la nieta, o en otro texto, que no sé, digo, esos márgenes que aparecen como germen posible de que solamente sea el diálogo y que sea como una expresión más teatral, tratar de conservarla en su línea de literalidad, porque aporta otros imaginarios, porque si nosotros lo habláramos estaríamos convirtiéndonos en personajes y en las voces, digo, y nuestros cuerpos estarían a disposición de esas voces y de esos personajes, y no es la idea. Nosotros somos actores, performance, bueno, yo no estoy en escena particularmente, Actores, pero lectores. o actores, lectores,
que le ponemos la voz a la pieza literaria, no necesariamente al personaje. Claro, y ese juego que se produce también entre la diferencia del lector, que a veces uno se apropia por instantes de lo que está leyendo, desde quién está leyendo, y ese juego, esa dicotomía es preciosa, y se ve, genera como un espacio de indeterminación interesante en donde el público lo interpela, no saber si el que me está leyendo es este tipo o este tipo haciéndose pasar por la abuela, por ejemplo. No hay femeninos y masculinos, por ejemplo. No es que cuando lee, bueno, no sé, ahora porque estamos hablando de Márquez, pero no es que cuando lee el Heréndira va a ser una mujer, necesariamente, sino que claro, al que le tocó en la distribución de los textos, en la forma de leer, en lo que elegimos leer, en por qué lo elegimos leer. Que va muy en consonancia con esto de no quitarle una coma ni un punto, es tratar de leer el texto, y al fin de cuentas es teatro leído. A mí me gusta decir que es teatro leído con el cuerpo también, porque pasan otras cosas mientras lo están. No es que hay solamente un atril y un micrófono, y una luz, claro, y tal. habrás visto que las fotos hablan un poco de eso, si bien no hablan nada de la obra en sí, más que bueno, por ahí un poco de la estética de la obra, uh-huh. pero sí hay algo relacionado con el trabajo sobre el ritmo, el trabajo sobre la música, el trabajo sobre las voces, sobre lo melódico, sobre la composición escénica, todo lo que sucede, la construcción y destrucción de lo espacial, esa transformación que hace que bueno, que el espectador esté medio ahí como... Facundo, contame hace cuánto que venís craneando esto. Mira, te voy a contar la pura verdad. No, hace 2 años yo encontré un texto que lo quería hacer ópera. No voy a decir qué texto era, porque no lo voy a decir. Yo lo quería convertir en ópera. Y después me enteré que ese texto se hizo en Buenos Aires en ópera. Y hay algo del orden de como la mirada comparativa que a mí me ha pasado, porque he participado en muchísimos festivales en Latinoamérica, donde la prensa local se pone en situación de comparación. Como la versión aquella, y a mí eso me parece como muy poco... elocuente en relación a la práctica creadora de la persona, porque me parece que no es el texto la obra de arte. El texto es un motor, los cuerpos siempre son otros, los espacios son otros, las temperaturas son otras, y medio como que me desahució la idea de bueno, que ya lo habían hecho y lo habían hecho en ópera. Y entonces yo doy clase en la universidad, usé este texto para trabajarlo en la universidad, y en la lectura dije, bueno, en la lectura que hicimos en clase dije, esto puede ser leído y hay un germen que es muy potente y que puede estar ahí como generando quiebres. Y los convoqué, yo dirijo un espacio que es Espacio Blick, que es donde hacemos las funciones, las aperturas de lecturas, y los convoqué y empezamos, el proyecto sí, Oscuro Laboratorio tiene un formato de trabajo que a mí me interesa mucho, que es una vez que ya hemos leído el texto y encontrado una forma de lectura, en 8 ensayos hay que montar qué es lo que vamos a mostrar, no más de 8, porque si no entramos como en una situación como de proceso creativo de larga duración, en donde estamos intentando encontrar materialidades para inventar algo nuevo, y en realidad el tiempo acotado nos genera una gran acumulación de deseo que termina explotando en algo que verdaderamente es, creo yo, muy similar a hacer un proceso de 6 meses. Porque además ya tuvimos la previa de la lectura, ya elegimos los textos, cada uno se fue con un material, tenemos generalmente... Cuando terminan los encuentros y en los encuentros que tenemos en privado con el equipo, hablamos mucho sobre qué es lo que nos pasa, cómo construimos, dónde generamos materialidades, a partir de qué nos sugiere, acumulamos de todo un poco. Y a partir de eso es que nos dejamos llevar en relación a lo que va surgiendo. Y después, más o menos, yo trato de organizar un poco. Yo además dirijo varias compañías en Córdoba,
o actores o proyectos que me convocan para dirigir. Entonces, y básicamente me interesa la dirección, mucho me interesa la dirección de escena. Yo considero que el teatro es como con un combo ahí de gente, y de materiales. No es que me pongo en el trabajo del actor o me centro en el trabajo del texto. Además, yo venía mucho dirigiendo danza y como que quería empezar a trabajar un poco la materialidad del texto, porque tengo una biblioteca muy grande y tengo el hábito de la lectura muy no silenciosa, leo en voz alta siempre, pero bueno, nada, como que haría poder probarme en algunas cosas. Y además hay algo que me interesa mucho particularmente, y por eso es esta convocatoria de jóvenes que nos queremos llevar el mundo por delante, que es la posibilidad de la tribu. La idea de lo tribal, aquello que nos reúne alrededor del fuego, que nos hace bailar, que nos hace movernos, que nos hace compartir la cosecha del día, que me parece que estaba un poco perdida. Nosotros tenemos un sistema de rango, no es de gorra justamente, no pasamos la gorra, sino que hay un sobre y la gente pone el dinero que nosotros sugerimos de una serie de montos, pero son muy accesibles, y el que no tiene para poner no pone nada. Pero hay algo del orden del encuentro. Nosotros recibimos a los espectadores, y no es que nos hacemos los bananas ahí cuando recibimos a la gente, sino hay una construcción sobre ese recibimiento, hay un deseo de que la gente coma este banquete y se sienta muy plácido en estar ahí. No sé, Rodrigo tiene un texto más para leer, no sé si quieren leer. Pero por favor, adelante. ¿Cómo es? Adelante, camarada Sebastián, entrañable amigo, perro inmundo. Casi llegó a tocarnos con sus transparentes manos. Yo estaba preso en la cárcel formada por los brazos del loco y con la cabeza sumergida en el bajo vientre de mi cajetoidea Alcira. Mi gran amor se desbordaba. Sentí en el centro, en el cero de mi ser, las vibraciones eyaculatorias del pijón del loco, mientras el clítoris de Alcira Fafó, enhiesto y rugoso, me hacía sonar la campanilla, arrebato. Pero vi sin embargo de reojo cómo el temible, purulento Sebastián intentaba acariciar las bien plantadas nalgas que sobre las mías galopaban, el culo de nuestro abusivo dueño y señor. Entonces, malévolo y dulce a la vez, con el talón le pegué al loco desesperadas pataditas avisativas de sus fuertes pantorrillas, pataditas objetivamente alcahueteantes. Caro, Sebastián, tal como yo lo esperaba. ¿Y era caso para menos? El patrón reaccionó de inmediato. Después de echarme su guascón en mis sadánicos adentro, se irguió y le aplicó un fabuloso patadón en la garganta a mi pobre amigo. De boca abajo que estaba, lo puso boca arriba, todo un espectáculo. El musculoso pie, magníficamente posado en el suelo después del golpe, recortándose nítido contra el cuello del derrotado. Yo lo vi con mis propios ojos, y qué lejos aquellos tiempos, Sebastián, cuando un suboficial dado de baja por la Libertadora pacientemente nos enseñaba el marxismo. Chan, chan. ¿De quién es el texto? Este es un fragmento de un texto que se llama El Fiord, que es de Osvaldo Lamborghini, un autor tristemente no tan célebre en Argentina, que escribió allá por la década del 60. Es que vamos armando como un surtido ahí de... Está cosas. bueno porque fue escalonado, digamos, en intensidad, En actividad. de los textos. No, es que está Sí. muy interesante, Sí, porque sí. eso supongo que va también en la obra, que va, me lo voy imaginando sin verla, ¿no? Digamos, estos textos que suben y bajan y apaciguan y de golpe te mandan a algún lado, alguno de estos universos. Mira, hay algo bien interesante para contarte, que es lo que tratamos de montar muchas veces no tiene siquiera que ver con la palabra. En lo que estamos haciendo los jueves ahora, la lectura número 1, hay una escena de teatro de objetos donde solo hay música, como el residuo, la idea residual de aquello que en algún momento nos despertó una idea y que hoy queda en eso, digo, en el muñeco.
nosotros no somos manipuladores de objetos, ni titiriteros, ni nada de eso. Digo, aunque nos sale muy bien. Nos sale muy bien, creo yo. No, pero tenemos herramientas, que sobre todo nuestra principal herramienta es el ensayo, digo, la práctica, horas y horas de trabajar esa escena para ver cómo funcionaba o la elocuencia que podíamos encontrar en una escena donde no hubiese palabras. Yo soy muy antilogo, por eso he dirigido tanto tiempo danza y sigo dirigiendo, digo, proyectos de danza, pero soy muy antilogo y además me pasa que a mí el teatro me aburre un poco. Digo, el teatro pero no tengo nada en contra de que me aburra, simplemente que me aburre, es como una práctica, hacer otra cosa. Sí, una práctica que en este momento se ve que porque en algún momento consumí fuertemente teatro, hoy me pasa de que puedo entender de que de la diversidad del teatro, de lo lindo que es, de que pin, de que pan, de que el encuentro, de que la convención, pero me aburre. Digo, algo está pasando y que no tiene que ver con que me pongan tecnología. Digo, yo soy una persona muy artesanal, me levanto medio tarde, vivo muy de noche, me gusta levantarme y poner la pava, no uso termo, digo, como esas particularidades de la vida de carpintería, que por ahí me pasa de que voy al teatro y pretendo un segundo de poesía de simpleza. Y pretendo ver un cuerpo que se mueva, que tenga desarrollar ciertas capacidades expresivas que no tengan que ver con soportar la idea del teatro desde la palabra, solamente desde la palabra. No, me parece que es una idea que hay que revisar un poco, que es ¿por qué el teatro tiene que estar siempre desde la palabra? Pero a mí me pasa yo trabajo para el Instituto Nacional del Teatro, digo, ¿por qué se elige a nivel nacional el teatro desde la palabra? Digo, ¿qué tenemos? ¿Por qué necesitamos aferrarnos a la palabra para decirnos, para decir cosas? ¿No será que la palabra mata un poco? Digo, genera 1 millón de mundos y mata 2 millones. No sé, es una preocupación que tengo, digo, hago obras que tienen texto. Digo, yo hace 6 años trabajo en el equipo de Narco con el Cuenco. Digo, yo he sido asistente de dirección del Rodrigo Cuesta, trabajo con ellos. Digo, un grupo de trabajo que trabaja a partir de la palabra, del texto, del decir. Y sin embargo hay algo que no sé, hay una práctica que en donde como espectador requiero 2 segundos de silencio. Los silencios se cantan, decía Pugliese. Claro, y en este sentido, también por esta lógica de trabajo en torno a la palabra y por el sentido del respeto que le damos al texto que elegimos leer cada noche, en el sentido de que el texto ya lo estamos diciendo, ya lo estamos leyendo tal cual es, por lo tanto consideramos que no hace falta como un remarcado, un subrayado de lo que te están diciendo, sino que lo que pasa a nivel imagen, a nivel paisaje, va por el otro lado, o por otro lado, pero paralelo, también es como una especie de envase, ¿no? De algo que contiene todas estas palabras para que no tampoco se fuguen en el ejercicio de la escucha, porque es diferente también la percepción del público al escucharlo. Hay gente que sale corriendo a leer los textos después, no porque no los haya entendido, sino porque les despierta una cuestión de estímulo haberlo visto de esa manera, o gente que ya lo leyó incluso lo tiene que releer una vez visto. Sí, se despertaron otras sensaciones, lo cual es genial. Claro. Sí. Y también en esto que decía el Facu de las cuestiones del teatro nuevo, digamos, para hacer, también nosotros como actores y actrices nos pasa que nos enfrentamos a algo nuevo también, a leer textos literarios, a enfrentarnos a trabajar con micrófonos, con cosas que no estamos acostumbrados también. Entonces es todo un entrenamiento, es cuestionarse. Siempre hablamos de cuestionarse sobre el tema de la presencia escénica. ¿Qué hace mientras una persona está leyendo y hay que darle énfasis a eso? Bueno, y es, como decimos, no dormirse en escena, digamos, pero se presta atención a lo que se está leyendo. Entonces, para todos nosotros esto es un entrenamiento también eso. Es encontrarse con algo diferente. Y está buenísimo, obviamente. Bueno,
chicos, Leo otra cosa, ¿querés antes de irnos? dale, 2 sí. segundos. Es que la idea era despedirlos e invitarte a bien, que cierres dale. con el texto. Dale, entonces despedinos y dale, Juan. Bueno, entonces parte del elenco de Oscuro Laboratorio Escénico estuvo aquí con nosotros en Restos Diurnos, con este ciclo de lectura feroz, lecturas de mierda de textos oscuros. Sí, primer ciclo sería, ¿no? Sí, Primera lectura. Primera lectura, ahí va. está. Primera lectura, bueno, muchas gracias Facundo, Gracias. Lala, Rodrigo por haber Gracias. estado y ahora sí, Dale, es ahí todo va. tuyo, cierre. Para cazar insectos y aderezarlos, mi abuela era especial. Les mantenía la vida por mayor deleite y mayor asombro de los clientes y convidados. A la noche íbamos a las mesitas del jardín con palitos y saleros. En torno estaban los rosales, las rosas únicas, inmóviles y nevadas. Se oía el rum rum de los insectos debidamente atados y mareados. Los clientes llegaban como escondiéndose. Algunos pedían luciérnagas, que era lo más caro, aquellas luces. Otros mariposas gruesas, color crema, con una hoja de menta y un minúsculo caracolillo. Y recuerdo cuando servimos aquella gran mariposa negra, que parecía de terciopelo, que parecía una mujer.